Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, en Paso de los Libres Corrientes, los días martes y jueves 19:30, los días sábado 16 horas. Muy bien, dice así el libro de Apocalipsis. Vamos a leer hasta el versículo 12 hoy. Sí, si el Padre nos permite podemos avanzar hasta ahí. Gloria al Señor. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Qué tremendo. Este libro de Apocalipsis, muchas personas no lo leen, no lo entienden, y muchos lo estudian desde una interpretación privada, ¿sí? Entonces es difícil poder comprenderlo de la manera que debe ser, ¿verdad? Bueno, que el Padre nos ayude a poder hacerlo, pero desde el contexto de la Biblia, porque yo uso la Reina Valera, es la Biblia que la mayoría usa, ¿sí? Y lo va a poder estudiar y va a ver que todo el tiempo leemos lo que dicen las Escrituras. Esto es muy interesante, pero para poder entrar en este estudio, primeramente vamos a leer Mateo 24:36, porque en Mateo 24:36 nos habla de algo interesante que justamente nos explica, ¿sí? La venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Entonces dice Mateo 36 al 39, una parte sí muy pequeña porque es largo, pero dice así del 36 al 39, dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esto lo leemos nosotros, los hijos de Dios, y sabemos. Y muchas personas, inclusive sin leer, repiten lo que muchos dicen, que la venida de Yeshua o Jesús, como tú lo conoces, será como en los tiempos de Noé. Si nosotros estudiamos las Escrituras de cómo fue en los tiempos de Noé, ¿sí? Y ahí podemos ver cómo sucedió, ¿sí? Todo lo que Dios le dijo a Noé y cómo Noé caminó y cómo Noé entró al arca y entró los animales que Dios le había dicho que entre al arca. Y podemos justamente ver cómo Noé fue un hombre obediente, porque dice la palabra que cuando Dios le dijo a Noé que baje, porque él no subió cuando él quiso, ni bajó cuando él quiso del arca, sino que Dios le indicó el momento, Dios cerró la puerta y Dios indicó, si usted lee las escrituras ahí en Génesis, usted va a ver
que Dios le indicó a Noé en el momento exacto que tenía que bajar. Y cuando Noé bajó del arca, dice las Escrituras que él hizo un sacrificio de animales limpio. O sea que Noé era un hombre que guardaba la ley de Dios y la sabía, la entendía y la comprendía. La ley de Dios no fue dada, no fue revelada a los hombres desde el tiempo de Moisés, sino desde mucho antes. Abraham guardó la ley de Dios, ¿sí? Noé guardó la ley de Dios. Eran justos, eran hombres justos que sabían los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Entonces podemos ver que la palabra nos dice que serán como los días de Noé. Y este tiempo, ya que estamos, la visión de Juan, ¿sí? Que iremos a pasar, ¿sí? Si estamos todavía aún en la tierra, iremos a pasar estos tiempos, pero a los que tenemos el sello de Dios en la frente, ¿sí? El sello de Dios, no el sello del enemigo, que ya lo vamos a estudiar más adelante en el libro de Apocalipsis. Todos aquellos que tengamos el sello de Dios en la frente, estos demonios no nos van a atormentar, dice las Escrituras, y yo creo las Escrituras, ¿sí? Porque nosotros debemos creer lo que profesamos, ¿verdad? Las Escrituras es la verdad. Entonces podemos ver cosas interesantes, como dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 9, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, cayó una estrella, dice, y recibió la llave del abismo, ¿sí? Del pozo subió humo y langosta, dañan la tierra, dice, pero a los hombres solamente dañan o atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios en la frente. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice las Escrituras, así dice la palabra del Señor. Langosta como caballos. Oiga, qué tremendo, ¿no? Porque usted y yo seguramente que conoce la langosta, ¿verdad? Como es una langosta. Pero estas langostas son como caballos preparados para la guerra. O sea, como caballos bien ensillados, como se dice, no sé cómo se dirá en su país, si está escuchando de otro lugar, ¿sí? O mirando. Tenían coronas. La visión de Juan, ¿verdad? Él lo interpreta así, tenían corona en sus cabezas, dice, caras humanas, con cabello como de mujer y dientes de león. O sea, es un monstruo, ¿sí? Totalmente un monstruo. Tienen por nombre, ¿sí? Por rey, perdón, a Abadón o Apolión en griego. Abadón en hebreo, Apolión en griego, dice. Entonces, vamos a dejar que la Biblia misma traiga la revelación de lo que Apocalipsis nos está queriendo decir, ¿sí? Por ahí de repente esto tan espeluznante, podemos decir, ¿no? Si nos podemos llegar a imaginar cómo puede ser este demonio, ¿verdad? En Génesis 2:1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces acá podemos ver que la palabra ejército, ¿sí? Justamente es la palabra tesabá, ¿sí? Tesabá, que también significa concentración, o sea, concentración de personas, ¿sí? De multitud. Para entender lo que significa ejército en hebreo, ¿verdad? Porque si nosotros entendemos las Escrituras desde el contexto hebreo, en muchas ocasiones me vas a escuchar decir Yahweh Tsebaot, ¿sí? Que es justamente de los ejércitos, ¿sí? Entonces, Jueces 5 dice, en el 19 y en el 20 dice así. Dice, vinieron reyes y entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron, dice, ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. O sea, acá podemos ver que había un ejército, sí, que peleó contra Sísara, pelearon las estrellas. Entonces, esto es muy interesante. Yo quiero que preste atención porque esto es muy interesante.
Si nosotros hemos leído, o si me has escuchado ya desde el principio que vengo enseñando, podemos ver que cuando una persona, ¿sí? Una persona que hace guerra espiritual o que entiende el mundo espiritual, sabe que su guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad de las tinieblas y gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Entonces, sabe que hay una lucha en el mundo espiritual que mucho no podemos ver, pero sí existe, porque hay personas que sí lo pueden ver. Nosotros en la congregación tenemos personas que tienen visión y pueden ver las cosas que suceden. Pero no solamente lo que yo te pueda decir o lo que te pueda explicar, sino las escrituras mismas nos dicen que cuando Daniel tuvo este deseo en su corazón de sacar a su pueblo de la esclavitud de este tiempo, sí, que fueron cautivos en Babilonia, él tiene un deseo en su corazón para ir a clamar a Dios, pero primero va y busca en los libros, ¿sí? Porque en los libros estaba todo escrito, el tiempo del fin de ese cautiverio, ¿verdad? Entonces Daniel ve que el tiempo ya había pasado, ya habían pasado 70 años, como decían las escrituras. Y dice la palabra que desde que Daniel dispuso su corazón para clamar y pedir a Dios ser libre de ese cautiverio en Babilonia, dice que Dios ya escuchó, ya envió la respuesta, ¿no? Esto es muy interesante. Entonces dice, pero se opuso el príncipe de Persia. Acá yo quiero que entiendas. Entonces, cuando Daniel dijo, bueno, voy a orar, parafraseando la historia, ¿verdad? Voy a orar para que Dios mande su socorro y ya salgamos de este cautiverio y volvamos a nuestra tierra como Él nos prometió. Entonces, el príncipe de Persia dice, de acá no salen. Entonces, se opone en el mundo espiritual, se opone el príncipe. También quiero que sepas esto, que en cada ciudad hay un principado que quiere operar. Por eso nosotros los hijos de Dios no podemos dormirnos, ¿sí? Porque realmente sabemos que en cada ciudad el enemigo se ha encargado de levantar un príncipe en una ciudad para gobernar la ciudad. Por eso es que hay muerte, por eso es que hay adulterios, por eso es que hay asesinato, por eso es que se mueve la droga, por eso se mueve todo eso. Por eso se mueven todas estas cosas de las tinieblas, porque hay principados que pelean contra las oraciones de los justos, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Daniel se fue a orar, dice que este príncipe de Persia se opuso para que llegue la respuesta hacia Daniel. Y Dios ha enviado, dice, al príncipe Miguel, ¿sí? Para que pelee contra ese demonio, contra ese principado de Persia que no los dejaba salir. Entonces, acá tenemos en Jueces también una historia muy tremenda, ¿sí? Que dice en el capítulo 5 de Jueces 20, dice, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Entonces, ¿qué son las estrellas? Pues ya vimos que las estrellas son los ángeles, ¿sí? Los ángeles de Dios son las estrellas. Ya vimos en programas anteriores, pero ahora lo vamos a volver a tocar porque es muy interesante poder comprender esto, ¿sí? Que las estrellas justamente son los ángeles de Dios. Entonces, ellos pelearon contra los demonios que venían para pelear contra Israel, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hacemos intercesión o guerra espiritual, si podemos llegar a imaginarnos, si es que no vemos, por supuesto, tenemos que tener o visualizar, ¿sí? En el espíritu, lo que se está moviendo. Eso es fe también, ¿sí? Entender que estoy haciendo una guerra espiritual y que en el mundo espiritual se están moviendo cosas a mi favor, que hay ángeles y en este mes bíblico estamos en la corte celestial de Leví. Es una corte celestial muy poderosa, ¿sí? Porque la corte de Leví era la que servía, ¿sí? La tribu de Leví era la que servía en el templo, y no solamente servía, sino también que eran guerreros. Y acá podemos ver que cuando nosotros hacemos guerra espiritual, cosas se mueven en el mundo espiritual. Entonces dice, volvamos a
a Apocalipsis 9, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces podemos ver que este ángel, sí, tocó la trompeta y la estrella, o sea, un ángel, un servidor de Dios, sí, tenemos que entender esto, que todos somos servidores de Dios. Los ángeles y nosotros, los hijos de Dios, por supuesto. Ahora tú dirás, Satanás es servidor de Dios, por supuesto, pero tú dirás, ¿pero cómo decís eso? Sí, es así, porque la palabra dice que cuando se presentaron en Job, sí, cuando se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, de recorrer la tierra, sí, de rodear la tierra, de andar por la tierra, dice que también se presentó Satanás delante de Dios. Dice que Dios le dijo, ¿por dónde andaba Satanás? Y le dijo, de rodear la tierra. Entonces Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre justo, un hombre santo, un hombre... Entonces Satanás le dijo, sí, porque tú le das todo, quítale, sácale el cerco que tiene sobre él, a ver si no va a blasfemar contra ti. Entonces Dios le autoriza a Satanás que toque la piel, la carne de Job, pero no su alma, le dice las Escrituras. Entonces todo esto parafraseando, porque si leo me lleva mucho tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que todos somos servidores de Dios. Y en Isaías dice que Él hizo el heridor para herir, ¿sí? Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre no quiere obedecer a la verdad de Dios. Y por supuesto, todo padre que ama castiga, pero no quiere decir que nos castiga de una manera malvada, sino que nos exhorta y que permite ciertas cosas en nuestras vidas porque nosotros decidimos, no porque Dios sea malo. Dios no es malo. Sí, muchas personas dicen, ¿por qué Dios permite tantas cosas? No es que Dios permita, es que el ser humano se permite. Nosotros nos permitimos vivir en santidad. Y tenemos una guerra continua para vivir en santidad, porque vivir en santidad en este mundo no es fácil, porque hay muchas tentaciones continuas de toda índole, ¿sí? Entonces, elegimos, por eso dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese y sígame. Entonces, hay una decisión de seguir a Cristo, ¿sí? Por supuesto, la persona que no quiere seguir a Cristo, ¿sí? Va a tener consecuencia, porque el que sigue a Cristo tiene ciertas bendiciones y consecuencias por seguirlo. ¿Cuáles son las consecuencias? Son las bendiciones. Y el que no lo sigue también tiene. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las maldiciones. El que no quiere servirle, con su vida me refiero, ¿sí? No solamente predicar o hacer, no, con su vida, ¿sí? De arrodillarse y orar por el mundo, para que el mundo sea salvo, para que los que tienen que venir vengan y lleguen a tiempo, ¿sí? Entonces dice las Escrituras en el versículo 2, dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Entonces aquí yo quiero tocar otro capítulo en Primera de Reyes 22, 19, también hablando de este tema de las estrellas, ¿sí? Primera de Reyes 22, 19 dice así. Dice así. Entonces él dijo, oye, pues la palabra de Yahweh, yo vi a Yahweh sentado en su trono y todo el ejército de los cielos, ¿sí? Todo el ejército, todos los ángeles del cielo estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces todos los ángeles, ¿sí? Estaban junto a él. Él es quien, Yahweh, o Jehová, como tú lo conoces, Yahweh es Yahweh Sebaot. Él es el Dios, ¿sí? De los ejércitos. Él es el jefe de los ejércitos. Entonces, si él va a tener un ejército, ¿para qué lo va a tener? ¿Para qué va a tener? ¿Para qué tiene un ejército? ¿Sí? ¿Para qué existe un ejército? Para la guerra, ¿verdad? Entonces, como nosotros hacemos guerra espiritual, ¿sí? En nuestros ayunos, en nuestras vigilias, en nuestras oraciones, en las intercesiones, ¿sí? Todo aquel que es guerrero sabe de qué hablo. Entonces, tenemos el Dios que es el Dios de los ejércitos. Entonces, Él va a enviar a ese ejército a pelear a favor de nosotros.
Entonces, en Daniel 8:9, vamos al libro de Daniel, dice así. Dice 8:9 al 10, dice así. Sí, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno y de otro salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Acá podemos ver que en Apocalipsis 12:4, ¿sí? Oiga, qué interesante, 12:4 dice así. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces aquí ya vamos a ver más adelante, cuando lleguemos en el capítulo 12, vamos a ver este hermoso capítulo que habla de la mujer y el dragón. ¿Quién es la mujer? Israel. Si el dragón es Satanás, y quién es el hijo, Yahshua. Entonces aquí está hablando Daniel también de esto, de lo que está hablando Apocalipsis. En Lucas 2:13, vamos para entender, ¿sí? Estos primeros versículos del capítulo 9. Dice Lucas 2:13 y 14, dice así. Y repentinamente apareció con el ángel, dice, una multitud de las huestes celestiales que alaban a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, acá podemos ver cómo los ángeles, sí, dan gloria a Dios, sí, el ejército de Dios. Luego del nacimiento de Yahshua vienen los ángeles a dar gloria a Dios, que es la visión que Juan tiene en Apocalipsis cuando ve que los ángeles y los ancianos, los 24 ancianos, se postran delante del rey y lo adoran. En Sofonías 1, vamos a el libro de Sofonías, que es uno de los profetas menores, vamos a ver. Gloria al Señor, dice así. Sofonías 1, del 4 al 5, dice así. Dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcot. O sea, ¿qué pasaba? Oiga, qué interesante. Yo quiero que usted oiga y entienda de lo que estoy hablando. ¿Qué pasaba con Judá? ¿Qué pasaba con el reino del sur y el reino del norte? ¿Qué sucedía? Ellos adoraban a Dios, sí, por supuesto. Siempre adoraron a Dios, pero también hacían mezcla, adoraban a Milcot. En muchas oportunidades adoraron a Baal, adoraron a Astarot. Recordemos que cuando el juez dice que Dios lo llamó, y dice la palabra que Dios lo mandó a derribar los altares de su padre, sí, Gedeón. Ahí está, Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces está. Dios le mandó a derribar los altares del padre que tenía para Astarot y para Baal, pero su padre adoraba a Yahweh. Entonces el problema no es que no adoraban a Yahweh, el problema es que mezclaban la adoración, y hoy no es diferente. El sistema religioso cristiano adora a Jesús, adora a Dios,
pero hace mezclas, y esto es lo que el Padre no acepta y nunca quiso. Por eso Él dijo, maldito el que añade o el que quita a las Escrituras. Entonces hemos añadido las fiestas del sistema, hemos añadido el día del sistema, hemos añadido el mes del sistema, hemos añadido las comidas del sistema, y hemos vivido también como vive el sistema. Entonces lo que hacía tanto el reino del norte como el reino del sur, lo que hacía era adorar a Yahweh, pero también adoraba a los dioses que adoraban las otras naciones. Ese era el furor de Dios. Por eso dice, en Sofonías dice, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, ¿sí? Y a los que se postran jurando por Yahweh y jurando por Milcot, ¿sí? Se adoraban a Yahweh y también adoraban a Milcot. Entonces, este es el problema, que nosotros debemos volvernos a la verdad de Dios, ¿sí? No al hijo mayor, sino al padre, porque muchos están volviendo, pero al hijo mayor. ¿Cuál es el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo? El hijo mayor es Judá y el hijo menor es Israel, ¿sí? Entonces podemos ver que el sistema religioso está haciendo casi lo mismo, está volviendo al hijo mayor, no está volviendo al padre. Entonces la parábola nos enseña que debemos volver al padre. Y el hijo se enoja, por supuesto que el hijo se enoja, porque nuestros hermanos no nos quieren compartir la Torá, ¿sí? Pero ellos también necesitan de Yahshua, ¿sí? Ellos también necesitan venir a Jesús, a la cruz, al madero, ¿sí? Ellos necesitan también de esto, pero ellos no quieren, muchos de ellos no quieren a Yahshua, ¿sí? Porque ellos todavía lo esperan. Nosotros sabemos que Yahshua ya vino, que Yahshua murió, resucitó y que está a la diestra del Padre y que Él volverá por nosotros a buscarnos, pero una segunda vez, ¿sí? Nosotros no esperamos a un Yahshua, a un Mesías por primera vez como espera el pueblo judío. Nosotros esperamos a Yahshua por segunda vez, que vendrá y nos buscará como marcan las Escrituras. Así que esto es interesante poder comprender, ¿sí? Que tanto el reino del norte como el reino del sur, los dos deben ser un solo palo, como dice Ezequiel, en las manos del Señor, para que así podamos ser ese hombre nuevo que habla Pablo en el Brit Hadashah, ¿sí? Muy bien, seguimos aquí en lo que estamos meditando, ¿sí? Estudiando en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, vamos avanzando. Si querés estudiar los otros capítulos, podés ir a mi página como Valeria Belbergi en YouTube. Ahí están todos los programas ya subidos a la página y podés ver, gloria al Señor. Dice en Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Oiga, ¿cuál es nuestra lucha, verdad? Entonces, esto es lo que te venía explicando el bloque anterior, sí, de lo que sucede con el ser humano que tiene su compromiso para con Dios, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, cuando hay alguna situación de adversidad en nuestra familia o a nuestro alrededor, tenemos que ver qué está sucediendo en el mundo espiritual. No es la persona en sí, sino hay una manifestación en el mundo espiritual que está produciendo todas estas situaciones de adversidad en nuestras vidas. Entonces dice en el capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis, dice, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entonces, esto es muy importante comprender, y yo te vengo hablando del sello de Dios ya hace varios programas. Pero vamos a ver qué dicen las Escrituras, qué es lo que las Escrituras nos enseñan, ¿sí? Con respecto a esto que ya sucedió, ¿sí? Entonces, el hecho de que nos hayan dicho en otro tiempo que el antiguo pacto ya fue, en otras palabras nos han dicho que Yahshua abolió la Torah, siendo que él mismo dijo en Mateos, en el libro de Mateos, que él no vino a abolir la Torah de Dios, ni los profetas, sino que vino a cumplirlo. Y el que enseña y vive estos mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos, pero el que no lo enseñe y no lo vive será llamado pequeño. Entonces, si Yahshua dijo esto,
por qué hemos aprendido mal y nos han enseñado y siguen enseñando mal, ¿sí? Diciendo que lo que nosotros enseñamos hoy en día en la restauración de Israel es una secta, diciendo que judaizar al pueblo de Dios. Toda una mentira, ¿sí? Un movimiento terrible contra la verdad de Dios. Y hay una maldición tan grande, ¿sí? Por añadir o por quitar. ¿Y qué es lo que han hecho? Han añadido y han quitado, ¿sí? De la verdad de Dios cosas tremendas, porque al no saber qué sucedió, al no enseñar a nuestros hermanitos nuevos que vienen entrando qué es lo que sucedió, ¿sí? No vamos a comprender nunca qué va a suceder, porque todo lo que sucedió, sucederá. Si es toda una profecía de lo que ya pasó, ¿sí? Volverá a pasar en el segundo y gran éxodo, ¿sí? Cuando la iglesia o el pueblo de Dios venga a ser libertada de este mundo, ¿verdad? Entonces podemos ver en Éxodo 12:29 dice así: y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Esto es tremendo. Dice, no había casa donde no hubiese un muerto. En cada casa había un muerto. ¿Qué va a suceder? Oiga y entienda lo que dicen las Escrituras. Dice que este ángel, ¿sí? Este ángel que tocó la trompeta, ¿sí? Y cayó la estrella, ¿sí? E hirió la tierra. Fue ordenado que no dañase la hierba, ¿sí? Ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los que no tienen la marca de Dios en su frente. Ahora bien, tú te estarás preguntando, si no me escuchaste antes, ¿cuál es la marca de Dios? ¿Sí? Porque resulta que hemos aprendido que nosotros seremos libres de todo porque aceptamos a Jesús o Yeshua, ¿sí? Pero eso no nos dicen las Escrituras. El aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, por supuesto que es un paso, pero como hijo y pueblo suyo, ¿sí? Tenemos nuestras leyes, nuestros preceptos, nuestras ordenanzas de cómo vivir. ¿O tú que crees que el sistema del mundo no tiene sus leyes, sus ordenanzas y sus preceptos cómo vivir? ¿Sí? Porque ellos sacan leyes para poder pecar bajo la ley, decretos y todo lo que necesitan para que nadie los acuse. Entonces, ¿acaso tú crees que nuestra ley, que nosotros no tenemos ley o que no tenemos precepto, no tenemos ordenanza? Por supuesto que las tenemos, ¿sí? Entonces, acá hay una orden terrible en el capítulo 9, versículo 4, que todo hombre que no tenga la marca será atormentado, porque ni siquiera dice que los maten, sino que van a ser atormentados. Y no hay peor cosa que el tormento, ¿sí? Que pueda enviar Dios a la tierra por la desobediencia, ¿sí? ¿Por qué Dios hace todo esto? Porque Dios nos ama. Tú dirás, sí, bueno, pero esto es como masoquismo. No. Es que Dios nos ama y Dios quiere que el ser humano se arrepienta y diga, me arrepiento, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y quiero reconciliarme contigo. Pero dicen las Escrituras que el ser humano va a endurecer de tal manera su corazón que va a blasfemar contra Dios. ¡Qué tremendo! O sea, este es el tiempo, por eso dice el Señor, este es el tiempo, ¿sí? De buscarlo a Él, mientras haya gracia, mientras esté su palabra con nosotros. Este es el tiempo. Entonces, ¿cuáles no fueron aquí en Egipto? ¿Cuáles de las personas, de los primogénitos, mejor dicho, no fueron tocados y no fueron muertos? Los que tenían la marca en el dintel y en los postes de la puerta. Oiga, qué interesante, ¿sí? Porque dice en el versículo, en el capítulo 12, ¿sí?
dice en el capítulo 11 de Éxodo, dice así: Yahweh dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Yahweh dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Yahweh ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Yahweh hace diferencia entre los egipcios y los israelitas, y descenderán, dice, a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto saldré, dice, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Yahweh dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Yahweh había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de vuestros meses, principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses. Bueno, pero el Señor les manda, ¿sí? Que ellos maten el cordero, ¿sí? Creo que es aquí más adelante. Maten el cordero, y que esa sangre del cordero, oiga lo que les digo, esa sangre del cordero, ellos tenían que pintar el dintel de las puertas, dice, y los 2 postes, ¿sí? Entonces, el heridor no iba a entrar, ¿sí? Porque Yahweh iba a entrar a comer con ellos la Pascua, ¿sí? Entonces, muchos dicen que Yahweh pasó de largo. No, Yahweh entró. No permitió que entre el heridor, ¿sí? Por eso la palabra del Señor dice: yo golpeo la puerta, ¿sí? Y el que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Está hablando del Pesaj. Y justamente, yo ya vengo hablando hace mucho, esta marca que tenemos los hijos de Dios en este tiempo será la fiesta de Pesaj, ¿sí? La fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Porque guardamos su Torá. Porque la fiesta de Pesaj es justamente la fiesta donde el Señor derramó su sangre preciosa, murió, resucitó y nos dio la victoria a nosotros, ¿sí? Para que nosotros estemos libres de la muerte. De esa manera Él nos marcó, nos selló. Pero si no guardamos sus fiestas, si guardamos la fiesta del mundo, no vamos a ser librados de esta gran plaga que vendrá sobre la humanidad, ¿sí? Y serán atormentados, dice la palabra del Señor. Entonces podemos ver, gloria al Señor, que ahí mismo, ¿sí? Y le fue dado, dice, no que los matasen, en el versículo 5 del capítulo 9, dice, y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días el hombre buscará la muerte, pero no la hallará. Y ansiarán morir, ¿sí? Si ansiarán morir, dice, pero la muerte huirá de ellos. Entonces acá esto es muy interesante, porque dice que 5 meses, ¿sí? Y este 5 tiene un significado muy interesante, ¿sí? Desde, por supuesto, la perspectiva hebrea. El 5 es el tiempo de gracia y es la letra Hei, que significa aliento de vida, ¿sí? Entonces, si en 5 meses, si todo el tiempo que estuvimos en la tierra, ¿sí? O que estamos en la tierra aún, tenemos la gracia y la misericordia de Dios para arrepentirnos y venir a Él, ¿sí? Tú no puedes decir, yo no voy a ir al Señor porque mi vida está perdida, yo no tengo perdón de Dios. Sí tienes perdón de Dios.
No sé qué fue lo que pudiste haber cometido de pecado, pero yo quiero decirte que Dios te perdona y te puede perdonar si te arrepentís de corazón. Porque si nos arrepentimos, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda nuestra maldad, dice la palabra. Y dice que si pecamos, abogado tenemos para con Yeshua, el justo que aboga nuestra causa. ¿Quién aboga nuestra causa? Yeshua, porque Él fue el que murió y resucitó por nosotros, ¿sí? No tenemos otro abogado, nuestro abogado es Yeshua, y Él es el que aboga nuestra causa, y Él sabe que somos seres humanos y que podemos llegar a deslizarnos o llegar a caer en todo caso. No obstante, no vamos a ir a buscar el pecado, ¿verdad? Porque eso realmente es vivir una vida de pecado, pero no somos personas que podemos llegar a decir nunca vamos a caer, nunca vamos a pecar, porque somos seres humanos, que el Padre Eterno nos libre, ¿verdad? Siempre de llegar a caer o deslizarnos de su presencia. Entonces podemos ver aquí que dice la palabra que son 5 meses, ¿sí? 5 meses, un tiempo de gracia. Va a ser un tiempo donde el Señor con dolor va a llamar a sus hijos, ¿sí? Por supuesto, muchos van a venir, otros no. Otros van a blasfemar, más adelante vamos a leer esto, que van a blasfemar contra la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque justamente no quieren arrepentirse, no van a querer arrepentirse. En Proverbios 15:11 dice así. Dice, el Seol y el Abadón están delante de Yahweh, cuanto más los corazones de los hombres. Oiga, qué interesante. Él es el Dios que gobierna y sus ojos examinan la tierra. El sol y el Abadón están delante de él, cuanto más nuestros corazones, ¿sí? Entonces acá podemos ver que Abadón, Apolión, ¿sí? Es el pozo del abismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, Abadón es lo mismo que Apolión. Pozo del abismo también podemos leer en las escrituras como prisiones de oscuridad también. Hay una palabra en griego, ¿sí? La palabra Tartarus, ¿sí? Que es traducido muchas veces como infierno, pero no es lo mismo, ¿sí? Tartarus es una prisión para los ángeles que tomaron a las mujeres y engendraron los gigantes. Entonces estos ángeles, dicen en Génesis, ¿sí? Que tomaron a las mujeres, ¿sí? Y le hicieron, engendraron hijos. Entonces estos fueron apartados. Oiga lo que dice en Judas 1:6-7 dice así. Dice así. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Los ha guardado bajo oscuridad, ¿sí? No los ha enviado al infierno, los ha guardado bajo oscuridad, ¿sí? En este lugar, en el Abadón, ¿sí? En el pozo del abismo, ¿sí? Los ha guardado en ese lugar. Entonces dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué hacían estas ciudades? Vivían, ¿sí? De una manera, dice, fornicando e ido, dice, en pos de vicios contra naturaleza. ¿Qué es vivir contra naturaleza? Vicios contra naturaleza. Sí, porque tú dirás, sí, bueno, yo ya sé, pero hay personas que no lo saben. Contra naturaleza es una persona, todo aquello que se aparta de lo que Dios ha permitido, varón y mujer, mujer y varón, ¿sí? El matrimonio. Todo lo demás es contra naturaleza, ¿sí? Todo lo demás, absolutamente todo. Por eso dice en Romanos que Dios le ha dado una mente reprobada, ¿sí? Porque se han echado mujer con mujer, varón con varón, inclusive con animales. Entonces eso es todo contra naturaleza, ¿sí? Y acá dice que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Qué tremendo lo que la palabra nos habla. En segunda de Pedro, dice así, segunda de Pedro 2:4 dice así, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, acá dice justamente tártagos, ¿sí? Tártaros, ¿sí? Pero fue traducido infierno, que no es infierno, ¿sí?
sino es prisiones de oscuridad, pozo del abismo, Abadón, ¿sí? Entonces dice, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. En Génesis 6:4, tenemos todavía un poquitito de tiempo, dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces, acá hay algo muy interesante, ¿sí? Porque estos ángeles que habla Pedro y que habla Judas, ¿sí? Fueron los que Dios los entregó, ¿sí? En prisiones de oscuridad hasta un tiempo. Un segundo. No, nos cuenta que Calvino popularizó esta teoría, así que los hijos de Dios eran hijos de Set. Esto es una teoría de él, ya le explico. Entonces, y los hijos de los hombres eran hijos de Caín. ¿Por qué? ¿Por qué él se basó en esta teoría? Porque según él decía que era imposible que los ángeles tengan relaciones con humanos. Entonces, él realizó esta teoría sin testigos bíblicos. Porque cuando nosotros decimos algo, ¿sí? Cuando nosotros inclusive predicamos, debemos tener, lo que decimos debe tener testigo en las escrituras, ¿sí? Mínimo 2 testigos que nos digan que no eran ángeles, y la palabra sí nos dice que son ángeles, porque justamente ya leímos dos capítulos en Judas y en Segunda de Pedro que sí eran ángeles, y la traducción griega dice que eran ángeles. Entonces, acá podemos ver que en Génesis dice que estos fueron, engendraron, ¿sí? Los hijos de Dios, ¿sí? A las hijas de los hombres engendraron hijos, porque los ángeles son llamados también hijos de Dios en las Escrituras. Vamos a leer uno más en Job 1:6. 1:6, vamos a ver qué dice Job 1:6. Dice así: un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios. Aquí está justamente lo que hablaba y explicaba al principio, sí está aquí. Entonces dice, un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Entonces acá podemos ver toda la historia esta que explicaba al principio, ¿verdad? Dando un ejemplo. Entonces que los ángeles se presentan y Satanás también se presenta porque también tiene que dar explicaciones a Dios de lo que hace en la tierra, ¿verdad? Y Dios es el que le permite tocar o no a los seres humanos muchas veces. Entonces, espero que haya sido de mucha bendición este programa hoy, y que el Padre Eterno te bendiga, gloria al Señor, y que para los que guardan Shabbat tengan un excelente Shabbat Shalom. También, por supuesto, para los que no guardan, que pasen un excelente fin de semana, que el Padre Eterno los bendiga, y nos encontramos, si el Padre nos permite, el próximo programa. Shabbat Shalom para todos.